Estamos grabando, entonces bienvenidos. Nuevamente, muchas gracias por estar asistiendo a estas reuniones online. Espero que sigan asistiendo. Recuerden que es a la misma hora, los mismos días, los mismos viernes a las 10 de la mañana, hora Colombia. Si están en otro país, pues deben estar pendientes del cambio de horario. De hecho, em, ahí en la URL PS Viernes, ahí está el link donde ustedes pueden verificar los cambios de horario. Por favor, me confirman en el momento en que ya estén viendo mi pantalla para que podamos arrancar. Bueno, ahí en el chat. Perfecto. Entonces, voy a arrancar abriendo el Lightroom. Nosotros ya hemos estado hablando, como les decía, en PS de viernes anteriores de esta aplicación. Hemos hecho ya, creo que son como dos clases que ya hemos hecho de Lightroom. Entonces, para recapitular, básicamente Lightroom es una aplicación que nos permite realizar gestión fotográfica y esa gestión nos permite realizarla mediante un flujo de trabajo con el cual está diseñado Lightroom. Entonces, en la parte superior ustedes ven la parte del library, la biblioteca, el develop o la parte del revelado. Y de ahí en adelante tenemos otra serie de módulos que incluyen módulos de exportación, ya sea para web, para impresión directamente. En la parte izquierda nosotros vemos varios elementos, entre ellos el navegador. Ahora vamos a estar hablando un poco más de ellos. Y entre ellos también tenemos la carpeta, las folders o las carpetas desde donde tenemos guardadas nuestras imágenes. Y es importante que entiendan que lo que nosotros hacemos dentro del Lightroom automáticamente se está guardando. Aquí no existe el comando S o el control S porque todo lo que hacemos automáticamente se está guardando, pero se está guardando en algo que se llama un catálogo, que es una base de datos que maneja Lightroom, la cual enlaza o está reconociendo, por ejemplo, la ubicación de los archivos y mucha otra información, entre ellas la información de los cambios o ajustes o mejoras que le estoy haciendo a las imágenes. Para ampliar mucho más este concepto, entonces miran las grabaciones de los PS de viernes anteriores donde hemos explicado de forma más pausada ese tema. Entonces, en este caso estoy trabajando con un catálogo, con mi catálogo personal. De hecho, yo puedo cambiar, puedo agregar y puedo modificar esos catálogos. Normalmente yo tengo un solo catálogo y para mirar las opciones y la información del catálogo actual con el cual estoy trabajando, voy al menú Lightroom y yo selecciono la opción Catalog Settings o configuración del catálogo. Y desde acá entonces nosotros podemos ver la información del catálogo actual con el cual estamos trabajando. Entonces, de hecho voy a hacer un pequeño cambio y por favor ustedes por favor ustedes me confirman si se ve mejor así o si no lo dejamos como estaba anteriormente. Voy a hacer un pequeño cambio en la resolución de la pantalla para ver si es más fácil para ustedes visualizar. Entonces, por favor, en el chat me informan si prefieren verlo de esta manera o lo dejo como estaba anteriormente. En el chat. ¿Así? Perfecto, listo. Entonces, mejor así. Entonces, lo dejo en esta resolución para que podamos ver de forma más cómoda. Entonces, les decía que bajo el menú de la aplicación, yo puedo mirar los settings del catálogo actual con el cual yo estoy trabajando. Entonces, acá, por ejemplo, me está diciendo la ubicación donde tengo este catálogo. Recuerden que el catálogo es la base de datos y recuerden que yo tengo que estar atento a dos tipos de información. A las imágenes como tal y al catálogo. Las imágenes no están siendo destruidas, no están siendo modificadas, sino que toda esa modificación está guardada aquí en el catálogo. Aquí tenemos el nombre del catálogo, cuándo fue creado, la fecha en que se realizó ese backup y el tamaño de ese catálogo. Estos 58 megas que aparecen acá es el tamaño del catálogo. Las imágenes pesan, por supuesto, muchísimo más. Y si quiero ver el catálogo, entonces en la parte derecha yo tengo una opción que dice Show o Mostrar. Entonces hago clic y observen que me aparece la carpeta donde yo tengo guardado el catálogo. También en la clase pasada estábamos viendo que estos son los 3 archivos importantes del catálogo. El catálogo como tal, que es este que estoy seleccionando en este momento. Y también tengo los archivos de previsualización. Lo más importante de este catálogo que tenemos que preservar y que deberíamos, por supuesto, hacer una copia o un backup es este archivo, que en este caso pesa 61 megas ya,
porque recuerden que este es el archivo que contiene todas las modificaciones. Si perdemos este archivo, perdemos todas las modificaciones que le hemos hecho a todas las imágenes con las cuales hayamos trabajado. Voy a crear entonces un nuevo catálogo. Entonces bajo el menú File vamos a seleccionar la opción de crear nuevo catálogo. Esto lo vamos a hacer rápidamente porque ya lo hicimos en la sesión pasada. Vamos a llamarle a esto PS de viernes nuevamente. Le decimos crear. Ustedes vieron ahí donde estaba creándose el catálogo. Y como Lightroom solamente puede trabajar con un catálogo a la vez, entonces cierra el catálogo que tenía abierto y abre el nuevo que puedo identificarlo porque el nombre está en la parte superior. Posteriormente a la creación de ese catálogo, entonces hacemos el proceso de importación de las fotos, porque el catálogo está vacío, todavía no sabe dónde vamos a tener las fotos. Así que bajo el menú File vamos a seleccionar la opción Importar fotos y video. En la parte izquierda nosotros buscamos dónde se encuentran nuestras imágenes. Entonces por acá vamos a buscar, por ejemplo, el escritorio. Y en el escritorio vamos a buscar una carpeta que se llama fotos. Y estas son las fotos que vamos a seleccionar. Esto está mucho más explicado en la grabación del PS de viernes de la semana pasada por si quieren ampliar esta información. Y simplemente le vamos a dar cuál es el destino. Y el destino, aquí tenemos dos discos. Miren que tengo el disco Macintosh Hard Disk, que es el disco local, y un terabyte Mini Expert, que es un disco externo. Y le vamos a decir que yo quiero que las fotografías queden en una carpeta dentro de este disco duro. Entonces, de hecho, yo puedo crear aquí nuevas carpetas. Miren que yo aquí simplemente lo que estoy haciendo es hacer un clic derecho y decirle que voy a crear un nuevo folder. Y vamos a decirle que esa carpeta que voy a crear va a ser una carpeta que se llama también fotos, pero va a ser dentro del disco duro externo. Entonces, nuevamente, estamos pasando de la carpeta que tengo en el desktop, que podría ser también un memory o podría ser también la cámara, y le estamos diciendo que vamos a guardar esto dentro de la carpeta fotos. Vamos entonces a hacer el proceso de importación. Miren que en la parte superior yo tengo la opción de indicarle cómo voy a agregar las imágenes, si simplemente las voy a agregar, si las voy a mover o las voy a copiar. Si le digo solo agregar, entonces no estoy moviendo como tal las imágenes, sino que estoy simplemente adicionándolas al catálogo. Y también tengo una opción que es la que voy a utilizar ahora, que se llama copiar como DNG. Entonces básicamente lo que hace, aunque en este caso no tengo archivos RAW, pero cuando tengo archivos RAW, básicamente lo que él hace es que esos archivos en la extensión RAW que tenga la cámara los convierte en un archivo estándar DNG. Sin embargo, en este caso estamos trabajando con imágenes en formato JPG. De hecho, estas imágenes corresponden a la librería de Fotolia. Fotolia es la empresa que nos patrocina con estas imágenes y amablemente nos permite utilizarlas. Si quieren información sobre estas imágenes para sus trabajos, pueden ingresar a fotolia.com. Voy a hacer clic entonces en la opción de importación. Aquí estamos realizando la importación. ¿Qué es lo que estoy haciendo entonces en el proceso de la importación? Estoy copiando las imágenes al disco que yo indiqué, que es un disco externo, y adicionalmente esas imágenes que están ahora en la ubicación nueva, les estoy diciendo entonces que las estoy enlazando con el catálogo que he creado, con la base de datos que he creado. Listo, entonces aquí me está diciendo que no se convirtió en ningún archivo ANG porque sencillamente no habían archivos en formato .raw, básicamente. Bien, lo siguiente que está haciendo Lightroom en la parte superior, ustedes pueden ver, está generando lo que se llama unas previsualizaciones. Entonces está haciendo una previsualización básica y está haciendo una previsualización también avanzada o un Smart Preview, de la cual vamos a estar hablando posteriormente. Como el catálogo es tan importante, entonces debo hacerle un backup. Recuerden, por supuesto que es importante las imágenes, por supuesto que ustedes tienen que hacerle backup a las imágenes, ustedes deberían tener las imágenes en varios lugares, pero el catálogo es tan importante como las imágenes porque es donde vamos a almacenar todos los cambios y ajustes que hemos hecho. Si perdemos el catálogo, hemos perdido todo el trabajo que le realizamos a las imágenes, es decir, vamos a tener las imágenes pero sin ningún tipo de ajuste. Así que nuevamente voy el menú de Lightroom, voy a las preferencias o los settings del catálogo y dentro de los settings del catálogo ahora tengo la información pero de este nuevo catálogo. Recuerden que yo tenía mi catálogo personal y cuando creé un nuevo catálogo entonces él me abre ese nuevo catálogo pero cierra el anterior porque solo puede tener un catálogo abierto a la vez. Por supuesto este catálogo es más liviano porque está más nuevo. Tenemos la fecha de creación, lo mismo que estábamos viendo anteriormente. En la parte derecha podemos hacer clic en el botón Show y él me muestra entonces la información del catálogo, me está mostrando entonces el catálogo como tal y me está mostrando el archivo de previsualización. Recuerden, lo más importante es este archivo de catálogo, aunque idealmente si yo hago un backup también debería hacer un backup de las previsualizaciones. Bien, ahora
En la parte inferior de esta ventana encontramos un menú desplegable, el cual me indica cuándo voy a estar haciendo backups de nuestro catálogo. Por defecto, la opción de catálogo está marcada para hacerla una vez cada semana, cuando salgamos del Lightroom, es decir, la próxima semana que yo esté trabajando con Lightroom, cuando yo cierre Lightroom, entonces automáticamente me va a salir una ventana que me está indicando que va a ser un backup. Pero resulta que en una semana ustedes pueden realizar muchos trabajos dentro del Lightroom. Es mucho el trabajo que ustedes realizan de ajustes, etcétera, etcétera, dentro de todas las imágenes. Por supuesto, si ustedes trabajan continuamente con la aplicación. Entonces, en algunos casos, o por lo menos yo a veces suelo configurarlo de esa manera, yo le digo que cada vez que salga del Lightroom, de una vez me haga el catálogo, me haga el backup. Entonces, cada vez que yo cierro Lightroom, de una vez genere un backup. Entonces voy a cerrar esta ventana, voy a cerrar Lightroom y observen que en el momento en que trato de cerrar el Lightroom, entonces de una vez me abre la ventana de backup porque le estoy diciendo que cada que yo cierre el Lightroom me haga ese backup. Recuerden, estamos haciendo un backup del catálogo. El backup de las imágenes las tenemos que hacer nosotros ya manualmente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Resulta que en el disco duro, donde ya tengo las fotografías, miren que aquí están organizadas por fechas, aunque la organización yo la puedo definir en el momento en que hice la importación de las fotografías y de hecho en cualquier momento también puedo reorganizar estas imágenes. El caso es que esta carpeta de fotografías yo tengo que realizarle el backup de forma manual como se le hace un backup a cualquier elemento. Entonces, en mi caso tengo estas fotografías en un disco duro externo, yo debería tener un segundo disco duro externo donde esté guardando estas imágenes. Tengan muy presente eso. Entonces, el backup que realiza Lightroom es un backup al catálogo. Entonces, por defecto, cuando voy a hacer el backup, resulta que Lightroom automáticamente identifica o define una carpeta para guardar ese backup y la carpeta, miren que es la misma carpeta Pictures, la misma carpeta de fotografías, de hecho, donde está originalmente el backup. Entonces, no tiene mucho sentido tener un backup en la misma carpeta donde tengo el archivo original, porque eso es como si yo tuviera, como guardar los dos elementos en el mismo lugar. O sea, si el riesgo es un riesgo de pérdida, imagínense que ustedes tengan el duplicado de su documento de identidad y lo guarden en el mismo bolsillo. Por supuesto, si se les pierde lo que está en el bolsillo, pues van a perder tanto el original como la copia. Entonces, en este caso, no deberíamos tener el backup en el mismo lugar donde tenemos el catálogo original, sino que le vamos a decir que ese backup lo vamos a hacer en otra carpeta aparte. Entonces, voy a decir que ese backup me lo guarde, vamos a decirle que lo guarde aquí, LR backup, dentro de esta carpeta, le digo seleccionar, aquí ya identifiqué entonces que el backup ya lo va a hacer es en el disco externo, y él automáticamente verifica la integridad de la base de datos y la optimiza. ¿Qué es lo que pasa? Que como cualquier archivo digital, esa base de datos se puede corromper. Entonces, para evitar esa corrupción de la base de datos, en el momento en que él hace el backup, automáticamente optimiza y verifica ese backup. Porque imagínense que tengamos problemas con nuestra base de datos, con nuestro archivo de base de datos, y le hagamos backup, perdamos la base de datos y vamos a recuperar la información del backup y resulta que la información del backup está corrupta, está dañada. Entonces, para evitar ese tipo de problemas, recuerden, entonces automáticamente él realiza ese proceso de optimización y de revisión. Le decimos entonces que realice el backup, genera entonces el backup tal como se lo estamos indicando y por algún motivo se cerró Lightroom. Vamos a abrirlo nuevamente. Y entonces, si venimos acá a nuestro disco, observen que aquí tenemos el backup ya generado. Miren que es básicamente una copia. Por supuesto que esa copia yo la puedo hacer manualmente, ¿no? Lo que pasa es que al hacerla de forma automática, pues Lightroom siempre nos está recordando ese proceso y pues es mucho más automatizado el proceso. Sin embargo, deben tener en cuenta que voy a abrir acá el catálogo original. Entonces aquí tengo Pictures, Lightroom y aquí tengo el catálogo original. Entonces observen que él está guardando solamente el archivo del catálogo, que es este archivo que tenemos acá. Pero no me está guardando, bueno, realmente nosotros estamos trabajando con el catálogo PS de viernes, que es este catálogo, miren que pesa 5.6 megas en este caso, y acá pesa 5.5 megas. ¿Por qué pesa un poquito menos el catálogo al cual nosotros le hicimos backup? Básicamente porque recuerden, él realiza un proceso de optimización. Pero
no está guardando las previsualizaciones. El archivo de previsualización es un archivo que permite guardar, como su nombre indica, unas información de previsualización que permite que cuando abramos nuestra imagen dentro del Lightroom, la imagen se pueda renderizar y previsualizar de una forma mucho más rápida. Entonces, si queremos mantener también la información de previsualización, porque es una información que en algunos casos puede tomar algún tiempo en generarse, entonces nosotros hacemos la copia aquí manualmente también. Y todos esos backups que estamos realizando se van guardando en una carpeta, la cual está identificada por fechas. De manera que si ya tenemos 20 fechas o 30 fechas de todos los backups, yo puedo ir borrando los anteriores porque pues eso me está ocupando espacio dentro de mi disco. Entonces, importantísimo, esta es la forma como nosotros vamos a asegurarnos de mantener una copia del catálogo de Lightroom, ya que es muy importante, tal como por el motivo pues, que les estoy indicando. Puede pasar también que ustedes en algún momento hayan actualizado la versión, esta por ejemplo la versión que yo tengo actualmente de Lightroom es la versión 5, pero puede pasar que por algún motivo ustedes actualizaron y no les actualizó el catálogo de forma automática. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando ustedes actualizan Lightroom, por ejemplo la versión 5 de la versión 4, por dar un ejemplo, la próxima vez que abran Lightroom o la primera vez que abran Lightroom después de actualizarlo, él simplemente va a tomar el catálogo y lo va a actualizar. Realiza una actualización y guarda entonces una copia del catálogo viejo y genera un catálogo nuevo, un catálogo de Lightroom 5. En el caso de que por algún motivo ese proceso no se haya cumplido, es decir, que usted haya abierto Lightroom y vio que no se realizó el proceso de actualización, sino que usted generó un catálogo vacío, entonces igual usted puede realizar el proceso de importar ese catálogo. O de pronto cambió de computador, reformateó el computador y resulta que no guardó las preferencias, entonces tiene que volver a generar el catálogo, bueno, lo que pueda haber pasado. Entonces, cuando tenemos un catálogo externo que queremos integrar a un catálogo actual, esto sirve de hecho para unir dos catálogos también, si tenemos dos catálogos independientes. Entonces, bajo el menú File, yo tengo la opción con la cual yo puedo importar otro catálogo. Entonces, vengo bajo el menú File, nuevamente selecciono Importar de otro catálogo y voy y busco el catálogo, lo selecciono, le digo abrir y básicamente lo que está haciendo es traer toda esa información de ese catálogo, que puede ser un catálogo viejo o puede ser un catálogo también del Lightroom 5, pero puede ser un catálogo independiente que yo quiero unir con este catálogo nuevo. Le decimos seleccionar y listo, ya tenemos entonces el catálogo unido o ya tenemos actualizado, porque si estoy haciendo este proceso de importación respecto a un catálogo viejo, entonces él básicamente lo que hace es la actualización de ese catálogo y después de actualizarlo, entonces sí lo importa dentro del Lightroom. O también puede pasar lo siguiente. Supongan que yo quiero que otra persona me ayude con los ajustes de algunas imágenes. Entonces voy a seleccionar estas fotografías de mis amigas. Esta no es amiga, pero igual la voy a seleccionar. Esta sí es amiga. Listo. Ya tenemos entonces seleccionadas las fotografías que yo necesito. Y yo necesito, por ejemplo, que Ignacio se encargue de ajustar estas imágenes porque él tiene mayor conocimiento de color que el que tengo yo. Entonces, le puedo mandar toda esta información mediante un catálogo. O sea, le mando tanto las imágenes como el catálogo para que él haga esos ajustes y posteriormente yo vengo y reemplazo esto dentro del catálogo mío. Entonces, para eso voy bajo el menú File y observen que de la misma manera como yo puedo importar de otro catálogo, de un catálogo externo, también puedo exportar lo que yo he seleccionado, porque observen que yo seleccioné primero unas fotos y esas fotos que yo seleccioné las voy a exportar como un catálogo. Entonces me pregunta dónde las voy a exportar. Vamos a exportar estas, por ejemplo, en el escritorio. Aquí y vamos a exportarlas en la carpeta XXX. Aquí está, esto se llama, vamos a llamarlo Nacho porque él es el que se va a encargar. Y en la parte inferior, observen, entonces yo le indico qué es lo que voy a exportar. Entonces le puedo decir, exporte solamente las fotografías que yo seleccioné. Exporte los negativos de los archivos. ¿Qué son los negativos de los archivos? Si estamos hablando de imágenes RAW, entonces serían los DNGs. En este caso, pues tenemos imágenes en JPG. Y más hacia abajo dice, incluya las previsualizaciones que ya estén disponibles en esta imagen. Adicionalmente, le puedo decir que incluya las previsualizaciones inteligentes. Es básicamente otro archivo independiente del cual vamos a estar hablando. Finalmente, le digo exportar el catálogo. Él realizó el proceso de exportación. En este caso, está generando las previsualizaciones en la parte superior izquierda. Vemos la barra de progreso.
Vamos entonces a revisar qué fue lo que pasó y aquí entonces tenemos la carpeta que nosotros indicamos. Aquí tenemos el catálogo. Dentro del catálogo entonces tenemos incluida la información solamente de esas fotografías que yo exporté. Tenemos las previsualizaciones estándar y tenemos las previsualizaciones inteligentes y tenemos la organización de carpetas que corresponde a las imágenes que yo seleccioné. Esta es la forma entonces con la cual nosotros vamos a realizar la exportación de un catálogo. En este caso, no es la tarea más común que vamos a realizar desde Lightroom, pero en algún momento podríamos necesitarlo básicamente para que otra persona trabaje con esas imágenes que yo estoy enviándole. Bueno, señores, esto es entonces esta fue la clase de hoy de Lightroom. Como ven, aprendimos un poco más del proceso de los catálogos. Insisto mucho en el tema de los catálogos porque es la base de Lightroom y si entendemos correctamente cómo es que funciona Lightroom en ese sentido, pues entonces vamos a estar trabajando correctamente posteriormente. Vamos a saber que ese archivo de catálogo es muy importante y vamos a evitar pues perderlo y vamos a gestionarlo correctamente. Muy bien. Ignacio, voy entonces a detener el uso compartido para que puedas entonces ya acceder. Les recordamos para las personas que tengan inconvenientes con el sonido, con el video, entonces les recordamos que desconecten cualquier aplicación que le esté consumiendo ancho de banda y si siguen con los inconvenientes, salen de la sala y vuelven a ingresar. Normalmente eso ya soluciona. Muchísimas gracias y los dejo entonces con Ignacio Lledó. Hola a todos, no sé si se me escucha correctamente. Esperemos que no se corte el audio. En estos momentos estoy en Austria, en las oficinas de Video to Brain, grabando nuevos tutoriales para Video to Brain y colaborando aquí siempre con Marlon para estos PS de viernes. Pido disculpas a los que me esperaron la semana pasada, pero un imprevisto hizo que no pudiera estar. Hoy vamos a comentar un tema orientado a los diseñadores principalmente, que es hablar de la tipografía dentro de Photoshop. Parece un poco extraño, pero sí que es cierto que las últimas actualizaciones con la gestión tipográfica dentro de Photoshop han permitido que ya sea útil. Todos sabéis que Fireworks es un programa que se va a descontinuar, es decir, no se va a desarrollar más. Entonces, determinados entornos web se van a diseñar ya directamente con Photoshop o con Illustrator. Entonces, aquí tenemos que ver un poco cómo utilizar esas herramientas para poder trabajar con Photoshop y precisamente el texto, sobre todo cuando estemos haciendo bocetos o maquetados de páginas web como podría ser esta que estamos viendo aquí. En este caso en concreto, aquí hay mucha tipografía y sería un tanto complejo o complicado ir dando las características que queremos a cada una de esas fuentes una a una. Ya hace un par de semanas Marlon os enseñó cómo esto conecta con el Age Animate, perdón, con Age Reflow. A partir de generar para Age Reflow, vamos a poder trabajar con él. Con lo cual, si nosotros tenemos unas fuentes coherentes y sólidas formateadas dentro de Photoshop, cuando creemos los estilos CSS, esas fuentes van a tener unos estilos ya estables y van a poder ser utilizadas fácilmente. Si cada tipografía es diferente, vamos a tener una serie de problemas bastante grandes a la hora de trabajar, ya que no vamos a tener una consistencia y una solidez en lo que se denomina la estructura del CSS. Van a haber excesivas fuentes que muchas veces no van a ser necesarias, ya que a lo largo de un solo documento de diseño web normalmente repetimos las fuentes tipográficas en muchos sitios. Así que voy a enseñaros un poco cómo trabajar con esas fuentes. Antes de nada, si nosotros afrontamos el diseño de una página web, la primera cosa que quiero deciros es que tenemos que organizar la información y la tenemos que organizar por muchas razones. Entre otras porque la cantidad de capas que podemos generar es casi, me atrevería a decir que infinita.
Si os dais cuenta, cada una de estas carpetas contiene una serie de elementos que a su vez contienen otros elementos con una serie de botones que normalmente esos botones suelen tener 3 estados o 2 como mínimo para hacer lo que se denominan los rollovers o para hacer el clic. En este caso en concreto, esta página que no es excesivamente compleja, quiero que veáis toda la cantidad de diferentes capas que la componen. Si yo no organizo esto de una manera coherente, tener por seguro que voy a perder mucho tiempo intentando encontrar la información que desee para trabajar o para cambiar cualquier elemento en el proceso de bocetado. E incluso si yo quiero hacer diseños a diferentes tamaños, es decir, el concepto del reflow, lo que voy a hacer es, a partir de esta organización, voy a poder mover los elementos independientemente para que de ese modo no tenga que ir buscando las diferentes capas e ir manipulándolas uno a uno. Voy a volver a cerrar todo esto para que veáis, como digo, esa cantidad de información que somos capaces de reunir cuando diseñamos pues, lo que es una página web. En este caso ya os digo que no es muy compleja, pero vamos a ir analizando ahora las diferentes fuentes que componen. Voy a cerrar ya directamente en la parte superior, ya vamos a hacer así. Y mirar, toda esta página como tal, al estar dividida, podemos trabajar independientemente con la cabecera, podemos trabajar con el cuerpo o podemos trabajar con el pie. E incluso vamos a poder mm, manipular o bloquear, mejor dicho, alguno de esos carpetas o de esos elementos para no seleccionarla y de ese modo no tener problemas a la hora de tener que trabajar. Si yo vengo aquí, el fondo no me permite trabajar, no me permite moverlo, no hay nada seleccionable. Voy a trabajar básicamente ahora con el cuerpo. Voy a bloquear la cabecera y me voy a ir a la parte del cuerpo. Dentro de la parte del cuerpo, a su vez, tengo diferentes subdivisiones. Como podéis ver, los destacados con imagen, los destacados con sexo, con texto y los de opinión. Voy a irme a esta parte de los destacados, en este caso en concreto, con imagen. Voy a seleccionar esta imagen y voy a seleccionar este texto y a partir de aquí vamos a ver el texto, cómo podemos trabajarlo o manipularlo. Ya sabemos que tenemos una paleta de carácter y una paleta de párrafo. Esas las podemos encontrar dentro de ventana, párrafo y carácter. Pero también, y aquí es donde empezamos a trabajar realmente con el potencial, tenemos una de estilo de carácter y otra de estilo de párrafo. Esto me va a permitir, cuando hago este tipo de bocetos, generar una serie de estilos de forma rápida para reaplicarlos cuando yo quiera. En este caso en concreto voy a dejar el alineado como estaría aquí a la izquierda y vamos a cambiar el carácter. Vamos a coger una letra como sería, como estáis viendo, la Copper, y vamos a aumentarle un poco el tamaño. En este caso vamos a darle un 18. Perdón, no la tenía seleccionada. Vamos a darle un 18. Ahora sí, que se me está resistiendo bastante. Bueno, ya tenemos esta fuente con un 18. Recordar que yo puedo ir directamente a la paleta y sin tener que seleccionar el tipo, dejarme que saque los ajustes a este lado de tipografía, como digo, simplemente teniendo seleccionada la capa yo voy a poder trabajar, como estáis viendo, el tamaño directamente. No hace falta que tenga siempre la herramienta de texto y tenga seleccionado el texto. Simplemente con tener seleccionada la herramienta de capa también puedo manipular las características del texto. Una vez yo he generado esas características que quiero para el texto como tal, voy a poder venir aquí a estilos de párrafo y decir que quiero asignar un nuevo estilo de párrafo. Este estilo de párrafo no lo tengo ahora
seleccionado ni lo tengo modificado. Como podéis observar, la fuente no es la que yo he generado, ya que en este caso en concreto, aunque yo tenga seleccionada la fuente, para poder copiar todos los estilos que yo tengo, perdón, vamos a borrar, todos los estilos que yo tengo asignados a una fuente, sí que tengo que venir y seleccionar ese párrafo con el texto. A partir de ahí, puedo venir aquí, generar un párrafo nuevo y como vemos ya tenemos el tipo de fuente y el color. A partir de aquí, como en cualquier programa de maquetación, sea cual sea el texto que yo seleccione, puedo aplicarle, dejarme que seleccione el texto. Voy a desconectar la tableta porque está teniendo problemas. Vengo aquí a seleccionar el texto y ya le puedo aplicar el estilo de párrafo quitándole esa sobreescritura. A ver, algo acaba de ocurrir. Dejarme que vuelva atrás. Perdonar un momento, pero voy a eliminar otra vez estos párrafos y vamos a comenzar de nuevo porque algo ha ocurrido al desconectar que ha hecho que se pierdan las características. Vamos a seleccionar otra vez el texto, vamos a ir directamente aquí, aplicar una fuente, en este caso habíamos seleccionado la Copper, habíamos dado un texto del 18 y arreglo a esa selección, habíamos generado, como veis, un párrafo nuevo, con esas características que le vamos a llamar titular. Como digo, a partir de ahí, si yo vengo a seleccionar este tipo de texto, le puedo asignar titular, confirmamos. No sé por qué no me está aplicando el estilo de texto que le estoy asignando, ahora sí. Y así sucesivamente. Lo que pasa es que en teoría algo está fallando, porque en teoría lo que tendría que hacer sería directamente cuando seleccionamos con el texto aplicar el titular. Aquí ha vuelto a cambiar. Algo está ocurriendo en la aplicación que me está dando una serie de problemas bastante importantes. Como vemos, dentro de la tipografía titular ha cambiado el cuerpo del texto, no así el color, y ahora sí que a los que le tenía asignada, como podéis observar, sí que me está cambiando la fuente. Vamos a seleccionar esta última, a ver si funciona, y si no, cambiaré y os explicaré otras cosas diferentes, porque si no me funciona, no puedo continuar. En teoría no está cogiendo el texto, con lo cual no puedo enseñaros que, bueno, verdaderamente funciona. Aquí lo tenemos. Si yo desactivo esta superposición de texto, que esto es para eliminar el estilo combinado, lo que hace es eliminar el del resto. Dejarme que esto lo revisaré y veremos cómo podemos verlo la próxima vez, porque me está fallando por todos los lados. Me está dando como si fuera el titular, pero verdaderamente no lo está cogiendo. Si yo vamos a asignárselo
arreglado un comentario de un compañero vuestro, vamos a arreglarlo, asignárselo como, ¿veis? Al darle ya directamente, no he hecho nada y ha cambiado ya su estilo. Vamos a hacerlo como Copper y como nuevo estilo de párrafo, perdón, estilo de carácter. Vamos a decir que lo queremos de titular y ahora si vengo aquí, selecciono este y le doy el estilo de titular, sí que lo está recogiendo, pero como carácter, en teoría, también lo tenía que coger sin ningún tipo de problema. Ahora, por ejemplo, sí que lo está cogiendo, pero tenemos que trabajar entonces de forma diferente tanto el estilo de párrafo como el estilo de carácter. Dentro de lo que yo quería enseñaros también está el hecho de que cuando generamos un nuevo estilo de párrafo, voy a seleccionar, por ejemplo, este texto de aquí. Cuando generamos un nuevo estilo de párrafo, tenemos una serie de parámetros al igual que en cualquier programa de InDesign. Cualquier programa, perdón, de maquetación, como puede ser InDesign o incluso dentro de Illustrator. Nosotros tenemos, por un lado, las formas del párrafo a base del carácter. Aquí elegiríamos las características de la fuente, el estilo de la fuente, así como los diferentes parámetros de tamaño, interletraje, interlineado, el kern y el track, los subrayados, etcétera, así como el color, si queremos versalitas, si no queremos versalitas, etcétera. Y a partir de ahí ya vamos a poder seleccionar una serie de características avanzadas como la escala vertical y horizontal, el desplazamiento de la línea base, el idioma también para lo que sería la corrección de errores. Y por otro lado, si estamos trabajando, esto solo influye cuando estamos trabajando con fuentes OpenType que tienen ligaduras. Si no es así, estos parámetros no se van a ver. Esas ligaduras, por ejemplo, es cuando unimos una F y una I. A partir de ahí sí que van a poder verse, o dos Fs continuas, sí que van a poderse ver las ligaduras y van a poderse entender cómo funcionan o cómo pueden dar caracteres alternativos que tengamos dentro. Otra de las características es el tipo de sangría que vamos a darle al párrafo, el alineado, centro, izquierda, derecha, y luego también si nuestro texto tiene más de un párrafo, en este caso el espaciado antes, espaciado después, la primera línea y la sangría izquierda y derecha. Por otro lado, la composición, al igual que ocurre en Illustrator y en InDesign, vamos a poder hacer composiciones por líneas o multilíneas y también si queremos la puntuación latina. Las composiciones lo que van a hacer es analizar a la hora de trabajar o bien una línea única y exclusivamente y pasar a la siguiente para optimizar cómo se va a colocar, o verdaderamente estudian un conjunto de líneas para, con todos los caracteres, intentar realizar el ajuste más adecuado. Por otro lado, tenemos la parte de justificación, donde, al igual que en otras aplicaciones, vamos a dar los máximos y mínimos para justificar o partir las palabras o escalar, en algunos casos, algunos elementos o los espacios entre las letras. Y luego, por último, también la separación de sílabas para hacer el control de viudas y huérfanas. Por eso aquí tenemos la posibilidad de separar las palabras por guión o no. Vamos a cancelar aquí y veamos dentro de los estilos de las fuentes. Si yo genero un nuevo estilo de fuente, lo que voy a darle, como podéis observar, primero que nada, es el carácter o la familia de fuentes que quiero utilizar. En este caso en concreto vamos a ir a la parte inferior y vamos a darle una verdana. Vamos a decir que la queremos en cursiva y el tamaño, vamos a darle un tamaño de aproximadamente 14 puntos. Vamos a dejar en automático, el resto
el resto de parámetros vamos a dejar en normal, color, vamos a darle un color gris y de momento vamos a poner un subrayado. Vamos a confirmar, aquí tenemos este estilo de carácter como tal, yo voy a venir a seleccionar toda esta parte y voy a darle el estilo de carácter. En esta parte de aquí, como podéis ver, tiene una sobreescritura. Voy a intentar eliminarla. Verdaderamente el ordenador no me está obedeciendo, como podéis observar, nada en absoluto y está cambiando en todo momento la información que yo le estoy dando. Vamos a decir que era itálica, aquí la queríamos verdana y como podéis observar no me está haciendo ningún tipo de caso. Itálica, tamaño 12, vamos a poner 14. Vale. Ya hemos borrado las omisiones. El problema, como siempre no lo tienen los ordenadores, los tienen los que los usamos y en esta ocasión he sido yo el que me he equivocado en una cosa en concreta. Ahora os la contaré y repasaremos un poco lo que hemos visto. Voy a volver al estilo de párrafo. Teníamos aquí el titular. Vamos a cambiar, en este caso, la candara por la impact. Daros cuenta que estas que tenían asignado el estilo ya lo tienen y no lo tienen modificado. Vamos a volver aquí a las diferentes capas para ver los diferentes textos. Vengo aquí y mirar. Voy a seleccionar este de aquí. Este de aquí en concreto, que es este párrafo o esta capa en concreto, sí que tiene asignado el estilo titular, al igual que lo tiene este. La única diferencia entre ambos, a ver, los dos tienen estilo ninguno, es el estilo de carácter que yo le he dado a uno y al otro. Como podéis ver, aquí sí que tiene un estilo titular y voy a seleccionar y voy a decirle ninguno. La diferencia y el error lo cometía yo y ahora os explico por qué. En este caso en concreto yo me estaba equivocando y en lugar de borrar la sobreescritura, es decir, si yo ahora puntualmente a este estilo le hago alguna modificación, como podéis observar, estoy manipulando el texto. Lo que yo estaba haciendo era activando el cambio de este titular por el nuevo estilo. Es decir, reescribir las características que había en el titular por las nuevas que tuviera seleccionada y no al contrario, que es borrar lo que haya escrito a mayores, que sería la herramienta que hay aquí al lado. Esta flecha circular es la que borra y esta la que sustituye uno por el otro. Entonces, por ese error mío, era por lo que no estaba funcionando las características del texto que yo os estaba diciendo. Voy a trabajar ahora a través de esta herramienta, que es la herramienta de selección, y voy a decirle que me seleccione automáticamente. Esto quiere decir que dentro de las diferentes capas, cuando yo seleccione una, como podéis observar, esta está bloqueada, con lo cual no la he seleccionado, pero me va a ir seleccionando los diferentes conjuntos o las diferentes capas que yo pueda trabajar, en este caso en concreto, el conjunto.
Yo voy a presionar con el botón derecho y dentro de ese conjunto, como podéis observar, tenemos todas las capas sobre las que yo he hecho un clic en este momento. Voy a ocultar el resto de capas para que no las muestre, a ver si no aparecen en la lista. Y en este caso en concreto ya tenemos por un lado los destacados y por otro las diferentes capas. Si nosotros tenemos una organización coherente, está claro que este que acabo de seleccionar es el texto que yo tengo. Y ya directamente puedo venir y aplicarle el estilo. Dejarme que vea cuál era el estilo que tenía. El estilo de carácter 1, vengo aquí, selecciono este, vamos a decirle estilo de carácter 1 y como podéis observar de manera rápida voy a poder darle el estilo. Os fijáis que aquí no lo ha cogido porque puntualmente le hemos hecho alguna variación. Tan solo tengo que venir a este icono de aquí y borrar esa subescritura puntual que yo le había hecho. Lo mismo que si vengo ahora a este nuevo y le aplico el 1, también ocurre lo mismo, simplemente con borrar ya tendría eliminada esa parte. Ahora voy a seleccionar aquí, voy a venir y le voy a decir que quiero titular estilo ninguno. Y de esa manera puedo rápidamente modificar, como habéis visto, los estilos. Por otro lado, tengo también la posibilidad de, una vez generados, en este caso, los estilos de carácter que tengo aquí, editar y editar a la vez todas las características y todos los sitios donde yo haya aplicado ese estilo para que de una sola vez, igual que si estuviera maquetando, se me reajustara toda la información de la parte que yo esté trabajando en este momento. Y combinando los estilos y la herramienta de selección, como podéis observar, rápidamente vamos a poder cambiar los estilos de toda una composición, aunque en realidad haya muchas capas, porque recordar que si presiono con la parte derecha, sobre todo en las partes de texto, son las que me aparecen descritas. Como estáis viendo, esta es la parte que acabo de seleccionar, que está dentro del destacado 2. Si me vengo aquí y presiono con el botón derecho, me aparece la que hay dentro del destacado 1. Es por eso que puedo localizar rápidamente los textos, al igual que si vengo aquí, esta es la parte del texto del destacado 1, perdón, del destacado 2. Y así, esta sería la del 1. De esta manera rápida vamos a poder gestionar o crear esos estilos y aplicarlos rápidamente a toda la información de nuestra composición. Pido disculpas por los errores que han habido en la hora de la asignación y que me he emperrado en que un icono tenía que hacer lo que yo quería que hiciera y no lo que él hacía. Así que, pero ya lo hemos solucionado. Espero que os haya gustado y ver cómo no hay tampoco que tenerle ya miedo al hecho de trabajar con tipografías dentro de Photoshop, cosa que hasta ahora era un poco complicada. Marlon, si estás por ahí, te paso un poco, te paso para que despidas y para resolver las preguntas que haga falta. Bien, perfecto. Marlon, Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ignacio. En la parte inferior, si tienen alguna duda antes de finalizar, con muchísimo gusto, ya sea de la parte que vimos del Iron o ya sea de la parte em, que hemos visto con Ignacio ahora en esta última sección. Entonces, por favor, preguntas en la parte inferior para, para pasar a responderlas. Marlon, creo que la primera es para mí. Aunque la podrías contestar tú igual, la primera es para mí.
La tipografía, los tamaños de la tipografía web es algo que va a ser difícil de controlar. Y digo difícil de controlar porque aunque nosotros trabajemos con unos tamaños estándares, que la tipografía nunca tiene que bajar del 12 para ver en pantalla, porque tener en cuenta que vamos a poder ver nuestras páginas web tanto en pantallas grandes como en tablets o teléfonos móviles, dispositivos pequeños. Como digo, no debería de bajar del 12-14 para visualizarse correctamente. Pero aparte de esto, aunque nosotros estemos trabajando con CSS, lo que está claro es que vamos a poder, o sea, cualquier usuario puede configurar su propio navegador con el tamaño de fuente que quiera y con el estilo de fuente que quiera. Eso va a entrar en conflicto en algunas veces con el CSS que nosotros hemos asignado, con lo cual tenemos que tener un poco de cuidado a la hora de diseñar porque eso también puede ocurrir. Pero verdaderamente la tipografía mínima tendría que estar entre un 12, ya me parece un poco excesivo, y un 14. Jorge González, Nacho, te estaba diciendo que a veces falla cuando pones el mismo estilo de carácter y párrafo. Verdaderamente, en teoría no tendría que fallar. Ya digo que ha sido que me he emperrado en que un icono tenía que hacer lo que yo quisiera que hiciera y no es así. Los iconos hacen lo que tienen que hacer y punto. El que estaba equivocado ya era yo. Eh, en teoría no es que falle, es que dependiendo de cómo tengamos seleccionada el texto o la capa, en unas ocasiones puede provocar un resultado que no esperamos. Pero verdaderamente no suelen fallar. Yo me estaba quedando un poco perplejo porque estaba haciendo lo contrario de lo que yo quería que hiciera. Marimar, cuando lo exporto, me exportan los CSS, después los puedo modificar. Bueno. Cuando tú exportas, verdaderamente no vas a exportar. Si quieres tener el CSS, vas a tener que llevarlo a Hreflow. Y ahí sí que vas a tener el CSS puro de la tipografía y de la fuente y de lo que tú hayas utilizado. A partir de ahí sí que vas a poder manipular el CSS, vas a poder copiarlo, vas a poder colocarlo, vas a poder generar cualquier otro tipo de información adicional en ese CSS. ¿Alguna pregunta más? ¿Tenéis alguna duda? Voy a dar paso a Marlon a ver si quiere contar algo, si ha leído en algún sitio alguna duda que yo no. Marlon, No veo más preguntas por ahora, así que nuevamente muchas gracias a todos por asistir. Recuerden que ya que hoy el proceso era registrándose, recuerden que ese usuario y ese password ya les sirve para los ingresos posteriores, así que no tienen que repetirlo. Muchísimas gracias a todos por su participación y nos vemos entonces la próxima semana. muchas gracias a todos también de mi parte y nos vemos la próxima semana.